Bien, buenas tardes. ¿Me escucho? Buenas tardes. Sí, creo que ya nos Bien. escuchamos todos. Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de estudios creativos de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico en Monterrey, Campus Chihuahua. El día de hoy contamos con la presencia virtual, por cierto, de Juan Carlos Villarreal, quien es arquitecto y diseñador basado en Los Ángeles, California. En el año 2019 terminó sus estudios de posgrado en el Southern California Institute of Architecture, SCI-Arc, en Los Ángeles, California, institución que le otorgó la beca SCI-Arc México 2017. Obtuvo su titulación profesional en arquitectura en el año 2015 por parte del Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Ha colaborado en diversas oficinas relacionadas con la arquitectura, entre las que destaca Bureau Spectacular en Los Ángeles, California. Actualmente se encuentra trabajando para la firma de arquitectura Brooks & Scarpa Architects. Damos la bienvenida a Juan Carlos Villarreal. Todo tuyo el escenario. Perfecto. Bueno, gracias Pablo. Primero que nada por la invitación. Muy contento por aventarnos este asunto después de un rato de haberlo platicado. Ya llevamos a lo mejor años platicando de tratar de compartir un poco de esto. Y pues de esta manera podemos empezar. Nada más quisiera ver, primero que nada voy a tratar de poner la presentación y me avisan si se ve bien y todo, si me escucho y empezamos. ¿Les parece? Entonces, un segundo nada más. Share screen. Ahí ven mi pantalla. Ok. Creo que ahí se ve bien, ¿no? Debería ver todo blanco, así es que podemos empezar. Primero que nada, quería empezar con la presentación para dar un poco de contexto de lo que he hecho a lo largo de estos últimos 10 años, desde que empecé a estudiar arquitectura. Soy relativamente nuevo para ser arquitecto. Entonces sí, quería dar contexto y a la par un poco quería también explicar o presentar un poco de lo que hago al lado, lo cual es la música. La cual la veo compartiendo ciclos de alguna forma en lo que he hecho a lo largo de estos últimos 10 años. Entonces, así podemos empezar. Esta sería como una línea del tiempo muy rápida de los últimos 10 años, desde el 2010 hasta hoy. En el que empezamos en el 2010 yo empecé la carrera de arquitectura en el TEC en Chihuahua, en donde, de hecho, Pablo fue mi profesor, por ahí vi al otro Pablo, que también tuve clases con él. Y nada más para dar un poco de idea, esto es lo que se estaba produciendo, este fue mi último proyecto en la carrera. Paisaje vertical urbano, básicamente era un edificio de uso mixto. Y luego, al mismo tiempo, estaba de alguna forma creando este tipo de música. No se escucha, Juan Carlos. Ese fue ¿funcionó o no? ¿Se escuchó el audio? Rápidamente. No. No, no se escuchó. Ok, permítanme, ese fue el primer test para ver si funcionaba. Pero vamos viendo, porque hay mucho audio en la presentación. Porque sí me escucho yo. Sí. Okay. Perdón por la inconveniencia, nada más estoy tratando de...
Entonces, sí, más a lo mejor funciona. Vamos a ver. Me dicen si se escucha. Juan Carlos, se me hace que al compartir la aplicación, ahí hay dos palomitas abajo que le tienes que poner Share Computer Sound y ya para que se escuche. O sea, si quieres, deja de compartir y luego vuelves a compartir y ya le pones las palomitas abajo a la izquierda que dice Share Computer Sound. Entonces, dejo de compartir. I'll share. Ya no se ve, ¿verdad? No, sí se ve. Y se sigue viendo, Juan Carlos. Ahora sí, dale share. A ver. Y ahí cuando te sale una pantalla donde vas a buscar la pantalla que vas a compartir, abajo hay un botón que dice Share Computer Sound. Ok, entonces Share Screen, nada más le pico. Ya estoy compartiendo. No. Mira, deja de compartir otra vez. Listo. Y luego ahí dale Share Screen. Y luego antes de darle OK, abajo del lado izquierdo de la pantalla nueva, hay un botón que dice Share Computer Sound. Ok. Share Computer Sound, ahí está. Ahora sí. Ahora sí, comparte. Está bien. Ya está, me pidieron mi contraseña. Debemos de estar bien, creo. Vamos a ver, déjame lo testeo. ¿Ahora sí? Sí, súper. Ok, sí. Perfecto. Gracias. Bien. A ver, ahora sí empezamos. Perdón, lo que le estaba platicando a Pablo, yo no he tenido chance de usar tanto Zoom porque sigo trabajando en la oficina. Pero bueno, continuamos. Sí, entonces, digo, lo voy a poner otra vez y empezamos en orden de nuevo. This time I have strange feelings in the coldest night. Will I survive to this place of twilight? Entonces, bueno, básicamente eso fue un poco de lo que hacía musicalmente en Chihuahua todavía, a la par, y más o menos tenía que ver con las ideas que yo estaba tratando de buscar a futuro, y eso lo hablaré un poquito más adelante. Después de graduarme, 2015, decido venir a Los Ángeles, donde ahorita en este momento me resido, y para buscar diferentes oportunidades en cuestiones de arquitectura y música. Y en el 2016 estuve trabajando en varias oficinas estructurales con desarrolladores y en específico en una oficina de diseño arquitectónico llamada Bureau Spectacular, con Jiménez Lai y con Joanna Grant, en el que pude participar en estos proyectos, en este tipo de proyectos, especialmente en este que estamos viendo, llamado Inside, Outside, Between and Beyond, el cual constaba de hacer estas maquetas a gran escala para una exposición en el Museo SF MoMA en San Francisco, el cual tuve la oportunidad también de instalar físicamente en el museo. A la par, estaba en un proyecto musical de un artista solista llamado Robert Dobbs, y esto es más o menos lo que estaba haciendo en este ciclo. Don't think you can stop you now, 'cause after all the blood you spill, they'll be calling your name, no, it's not in vain. Through skies and seas I float. Otra vez. Después de esto, apliqué mientras estaba trabajando en Bureau Spectacular a algunas maestrías, porque decido que quiero empezar a estudiar de nuevo, y en el 2017, me aceptan para entrar a la maestría en SciArc, en la cual me otorgaron la beca SciArc México 2017, que fue de gran ayuda para yo poder hacer la decisión de entrar. Un poco del trabajo que les compartiré más a detalle a lo largo
de la presentación, pero ahorita es un poquito de lo que hice en ese tiempo. Y a la par, siempre cambiando ciclos musicales también, estaba haciendo esto. Entonces, digo, básicamente, y esto nos lleva hasta ahora, hasta el 2020. Me gradué en el 2019 de SciArc en septiembre, y hace unos meses, a principios de año, empiezo a trabajar en la oficina de arquitectura Brooks & Scarpa Architects, en donde se desarrolla este tipo de proyectos. Estos son dos de mis proyectos favoritos de la oficina. Sin embargo, yo no he participado en ninguno de estos. Pero uno es vivienda social y la otra es residencial a su derecha. Y bueno, esto fue más o menos para tener el contexto de lo que he hecho y para entender un poquito dónde andamos. Ahora, para la presentación, quería nada más decirles más o menos, explicar de qué se va a tratar. La idea de la presentación de hoy es retratar la posibilidad de interpretar al mundo de diferentes maneras, y cómo es que las cosas que consumimos están en comunicación constante entre ellas. En este caso les presentaré principalmente proyectos de arquitectura que desarrollé en SciArc, que actúan de esta manera, la cual estoy explicando. Y algunos, también a la par estaré presentando algunos artefactos, como los llamo, en diferentes formatos que ayudan a comprender un poco cómo es que llevo este proceso de crear estos objetos o arquitectura, en este caso. Para mí la presentación actúa como un collage de ideas en disonancia de alguna manera, que de alguna forma funcionan entre ellas. La presentación realmente para mí es un experimento, y para entender un poco cómo funciona y también compartirlo para ojalá les pueda funcionar a ustedes también de alguna forma. Entonces, siendo arquitecto, me gustaría empezar por contestar una pregunta que parece básica, pero es usualmente difícil de responder para nosotros, la cual es, ¿qué es la arquitectura? Y la respuesta que para mí tenía más sentido anteriormente es la basada en Eric Owen Moss, el cual es un arquitecto de California, de Los Ángeles, la cual solo responde sí. Esa es la arquitectura para él, la cual creo que demuestra muy bien un poco de su trabajo, ¿no? Pero tratando de redefinirla personalmente, para comenzar la presentación, ¿qué es la arquitectura? Pues es todo a la vez al mismo tiempo. Eso es para mí, que es la arquitectura, todo a la vez al mismo tiempo, y es como funciono al crearla. Pero no solo la arquitectura, sino también ¿qué es la música? Bueno, también es lo mismo, todo a la vez al mismo tiempo. ¿Qué es la escultura? La fotografía, la pintura, el periodismo, el cine, la literatura, el dibujo, el teatro, la moda, la danza. Todo a la vez al mismo tiempo. Y es así como llegamos al nombre de la presentación, así es como la nombro, todo a la vez al mismo tiempo. Entonces, vamos a empezar un poco con los proyectos. Voy a comenzar con el proyecto que hice para la tesis de SciArc, llamado Stay Puft. Eso fue en 2019. Tuve la oportunidad de trabajar con Florencia Pita como mi maestro. Entonces, la investigación empezó un poco, para contarles el proceso. Empecé a investigar clubes de música punk en Los Ángeles, los cuales algunos existen, algunos ya no existen, para entender los espacios y algunas de sus gestos interiores. Ahí encontré, mucha información, y estudié que existe una provisionalidad de estos espacios
que es cambiante como la música, es cambiante como la ciudad de Los Ángeles, lo cual se me hizo muy interesante. Y un elemento que llevé a lo largo de la tesis es la pintura en spray o spray paint o graffiti, que se utilizaba mucho para demarcar paredes o superficies arquitectónicas en el momento y digo, sigue sucediendo esto. Ahora, esto tiene que ver con lo que está pasando ahorita. Estas fotos las tomé este fin de semana con todo esto de las protestas aquí en Los Ángeles. Fui al centro de Los Ángeles a documentar mucho lo que está sucediendo y seguimos viendo este tipo de cosas afuera y adentro de clubes hace 40 años y en este momento. Es diferente el gesto, ahora es vandalismo, que es otro tipo de ideas, pero al final de cuentas están recubriendo superficies en el mundo arquitectónico. En cuestiones de provisionalidad, esto es lo que me refiero. A su izquierda, creo que es su izquierda, la que está rayada la pared, es una pared común hoy a las 8 de la mañana. A la derecha tenemos la misma pared a la 1 de la tarde, totalmente cambiada, ya está tapada, lo cual hace que la experiencia del usuario en el ámbito urbano sea muy diferente y cambiante básicamente a diario, mínimo aquí en Los Ángeles. Entonces, muchas de estas ideas tenían que ver con la tesis que quería yo hacer. Empecé a generar este tipo de dibujos para poder explorar diferentes tipos de ideas, principalmente en formas que yo pensaba que eran provisionales. Entonces, a su lado izquierdo tengo un dibujo con las formas entre los cubos que son cambiantes y los cubos son los rígidos. A la derecha un estudio un poco más avanzado en ese sentido. Todo esto fue a mano y básicamente improvisado. Yo no tenía nada que ver o basarme para realizar esto. A partir de estos dibujos empiezo a tratar de realizar esto en materiales y en objetos físicos, lo cual fue interesante para mí. Empiezo a llenar o usar diferentes contenedores para formarlos con concreto y hacer formas. A su izquierda están un poco de los estudios primarios que hice con concreto y un poco del estudio de fachada o de texturas que yo quería lograr eventualmente. Entonces empezamos a colapsar muchos temas para generar algo nuevo. Aquí está. Los estudios pasados empezaron a evolucionar en composiciones un poco más interesantes de ensamble, como partes, usando diferentes materiales, en este caso concreto y madera. Y esta fue una de las primeras composiciones que realicé. Son como masas arquitectónicas que, estudiando todo el bagaje que ya estábamos teniendo con la teoría, bueno, las ideas que estábamos tratando de plantear, esto es lo que generó. Y empecé a pensar en esta película, Ghostbusters, creo que todo el mundo la ha visto, y en el personaje llamado Stay Puft Marshmallow Man, el cual tiene esta cualidad, esponjosa, obviamente, por ser un bombón, se supone, o bueno, esta calidad, que me recuerda un poco a las partes entre los cubos. Entonces, eso fue como empecé a relacionar estas ideas. Y de ahí el nombre, Stay Puft. Este fue el resultado final de la tesis, este modelo, el cual tiene este carácter de personaje como el que acabamos de ver en Ghostbusters, muy masivo, muy grande, con esta calidad de un poco esponjoso, pero también cambiante, ideas que se pueden colapsar, el graffiti como fachada y como textura. Aquí podemos ver cómo realmente el edificio actúa de manera provisional. Parece que está cambiando, parece que se está cayendo. No sabemos si esa es su forma final o la que empieza. Son el tipo de exploraciones que yo quería ligar con el contexto
y con Los Ángeles, al final de cuentas. También me basé mucho en arte, como pueden ver, digo, es en base a algunas composiciones que se llevan a cabo en el mundo del arte. Estas son esculturas de José Dávila, mexicano. Y un poco nada más rápidamente esta idea del landscape que hice urbano, muy basado en la entropía de tener una narrativa de alguna manera de que estos globos o estos bombones se cayeron y de alguna manera hicieron su desastre, y ese es el diseño. Al final de cuentas eso sí pasó muchas veces haciendo estos estudios, entonces quería yo replicar o añadir esta idea de accidentes en el diseño. Podemos ver un poco de la influencia también de Isamu Noguchi, de sus playgrounds, y un poco de Linda Vangelis y sus estudios de material. Esta es una sección. Al final de cuentas, el edificio es de uso mixto, pero muy del lado de las artes. Entonces hay teatros, hay venues de música, hay cines. No sé si pueden ver el cursor, no lo había utilizado. Aquí hay un venue, por ejemplo, de música, también para hacer comedia, teatro, etcétera. Son usos múltiples. Acá hay otro. Este espacio grande, abierto, es para proyectar películas. Espacios abiertos para performance. Y hasta arriba tenemos las oficinas del edificio. Entonces, esa fue básicamente mi tesis. A grandes rasgos, digo, es lo que más o menos lo importante de lo que hice. Y pasamos a otro proyecto llamado Who Says What a Tube Is. Lo hice en el 2018, tuve la oportunidad de colaborar con William Maya y teniendo como profesora a Eric Owen Moss. Para empezar este proyecto, se hicieron varios estudios también de material y para empezar a hacer masas arquitectónicas, en el cual usamos foam y algunos resortes para poder empezar a jugar con la formalidad del edificio. Y empezamos a tener este tipo de geometrías y de edificaciones. El proyecto son oficinas, es un complejo gigante de 1 millón de pies cuadrados. Y básicamente lo que tenía es oficinas, algunos espacio comercial. Entonces lo que quisimos hacer básicamente es resolver el proyecto de 2 maneras, simples de alguna manera, haciendo operaciones sencillas a lo largo del sitio, las cuales fueron tener 2 piezas, las cuales son los tubos y las torres, que se pueden ver. Las torres actúan un poco para quebrar la linealidad de los tubos, y los tubos actúan como un loop para recorrer el espacio de todo el complejo. Aquí podemos ver un poco de la sección de cómo las torres interactúan con los tubos, que se elongan un poco con la montaña. Podemos ver aquí que en el perímetro del proyecto está la montaña, está como en un valle, y los tubos se expanden un poco para tener esta relación con la montaña. Es otro corte que se ve un poco en el otro sentido. Vamos a ver cómo el tubo también tiene este gesto de subir un poco cuando tenemos este accidente en el sitio. Y también cómo también el contexto forma la geometría de nuestro edificio. Tenemos esta línea de altura máxima en la montaña y cortamos ahí todo. Ese es como un gesto formal para lo que estamos desarrollando. Este es un poco más del proceso, más técnico. Se desarrolló estructura y materiales de alguna manera en los espacios, en donde lo más interesante que desarrollamos fueron estas estructuras en forma de semianillo para poder realizar los espacios en los tubos.
Esto se ve un poco más en la axonometría explotada, donde tenemos los espacios de las oficinas. Se puede ver cómo la gente interactúa para entrar, por ejemplo, a las torres, para tener espacios de oficina más privados, por ejemplo. Aquí una vista de gusano para entender un poco cómo funcionan los espacios ya más íntimos, en el sentido de tener las oficinas a la izquierda abiertas y luego tenemos área comercial entre los tubos y luego área más privada de oficinas privadas en las torres. Aquí se ven más o menos los anillos de estructura. Teníamos dos tipos. El principal eran grandes que salían y los secundarios eran unos que se rompían. Ahorita los voy a mostrar un modelo. Este es el modelo de sitio que hicimos. Es todo hecho a base de CNC en 3 direcciones para hacer el sitio. Y toda la maqueta es básicamente hecha en impresión 3D. Entonces aquí se pueden ver materialidad un poco, los gestos estructurales, también el vidrio, etc. Así es como interactuaría con su contexto. Y este es un despiece o un fragmento del todo, ¿no? Este es en donde se ve cómo las torres interactúan con el tubo y algunos de los espacios que se crean o se generan. Como podemos ver, creo que aquí se ve un poquito mejor la estructura y cómo es que el espacio se crea. Pero tenemos mezanines a la izquierda, a lo largo de la izquierda, y a nivel de piso tenemos oficinas más abiertas. Algo interesante que fue el proyecto es que en las torres tenemos una condición interesante en el sentido de que a veces las torres, estando adentro de las torres, el usuario está dentro de las torres, pero también está dentro del tubo, la cual a la vez puede estar adentro de otro espacio, siendo las oficinas. Entonces, la idea de estar adentro de un espacio nos generó pensar cómo es que eso puede pasar. Entonces, eso es algo interesante. Por ejemplo, si estamos aquí adentro de este sitio de la torre, estamos adentro de la torre en una oficina privada, pero también estamos adentro del tubo, el cual está dentro de la oficina. Entonces, es un ciclo interesante al pensar en cómo podemos generar espacio e interacción del usuario con el espacio. Este es nada más un 360 del fragmento, en donde podemos ver un poco más de la materialidad, los paneles a lo largo de la fachada, las aberturas, el vidrio. El modelo pasado no lo mencioné, pero también es lo mismo, está hecho a base de impresiones 3D. Entonces, ahora brincamos un poco a este año, y este es un poco más de lo que yo he estado produciendo personalmente. Este trabajo se llama Garden Worms, y nada más para poner un poco de contexto, este trabajo se realizó a partir de una premisa de que fui aceptado para entrar a una exposición de arte abierta en Los Ángeles, en la cual la premisa era exponer objetos en un parque, siendo este parque la idea, o el concepto del parque siendo un jardín gigante. Entonces la idea era esta idea de los jardines domésticos, de cuando tenemos en nuestro patio objetos que nunca sabemos cuáles son o dónde salieron. Entonces presentar eso de alguna manera en una escala más grande y haciéndolo en un parque. Entonces en el parque se iban a poner algunas esculturas o objetos o lo que fuera. La idea era muy abierta mientras siguieras ese formato. Entonces, para realizar este proyecto, me basé en algunas inspiraciones que quiero contarles el proceso de hacer esto. Entre que me gradué, para dar un poco de contexto, entre que me gradué de SciArc y que empiezo a trabajar en el trabajo que tengo actualmente, trabajé algunos meses en el área de la demolición en Los Ángeles, demoliendo interiores de apartamentos y de casas
Entonces quitamos básicamente los acabados, pisos, paredes, algunos muebles, etc. Y estas son algunas fotos que son personales que yo tomé del área de trabajo que normalmente teníamos. Entonces, de alguna forma empecé a tener curiosidad de algunos elementos que nunca había visto antes. Uno de los cuantos que me llamó la atención es el que se puede ver a su derecha, el que es este ducto. Me empecé a interesar mucho por sus cualidades formales y de flexibilidad y de alguna manera que son provisionales. Podemos volver un poco a la tesis, ¿no? Son muy cambiantes, son flexibles, tienen varios usos. Entonces, basados en eso, esta es un poquito una representación que me hubiera gustado a mí hacer de alguno de esos espacios. Esta es una foto de Andrew Emmond, en donde se ven mejor los tubos, ¿no? En este caso yo los llamo gusanos. Después de esto, para entender un poco más del proceso de cómo trabajo y entender esta idea de todo a la vez al mismo tiempo, generando o continuando con esta idea de dibujar para explorar, hago estos dibujos, los cuales yo los llamo ciudades provisionales, en el cual improviso o trazo muchas líneas improvisadas para generar formas, para generar narrativas, para generar ideas, para recordar cosas que vi. Entonces, de alguna manera, esto es como un diario para mí. Y esto se basa mucho en los dibujos de Daniel Levski en Micromegas y también de los dibujos de Jiménez Lai que les comentaba donde trabajé en el 2016. Entonces, en este caso, en este dibujo, empecé a dibujar y empecé a fotografiar estos tubos o estos gusanos, como yo les llamo, y los empecé a dibujar. En este caso, los compuse en este dibujo. Solo para recordar y para entender un poco más de sus cualidades y para generar ideas. Lo cual me recordó a la película Dune, de David Lynch, que es un libro, pero la película, en donde tenemos este gusano gigante que bueno, sale en la película, ya la verán, no soy tan fan, pero me recuerda y es interesante hacer este tipo de conexiones. También tiene que ver con los tubos que estábamos haciendo, que generaron que les mostré en el proyecto pasado. Estos son tubos, tienen esta cualidad de ser gusanos también. Entonces el resultado básicamente es son este tipo de esculturas que tienen función de alguna manera. La función de ser, digo, más, las plantas se adaptan al objeto. Entonces, aquí podemos ver que retoma un poco la idea de los contenedores para utilizar el cemento y crear este tipo de formas. Un poco volviendo a lo mismo, provisionales en movimiento, que se pueden cambiar, que son de alguna manera están en antigravedad de alguna forma. Podemos ver aquí como ni siquiera está tocando aquí. Es parte de la intención de que a lo mejor en el siguiente segundo se cae el gusano. Otras vistas, un poco para entender la geometría de la escultura y de los detalles que se empiezan a hacer en negativo del contenedor. Esta es otra vista. Las plantas siguen vivas. Se hicieron obviamente unos negativos a lo largo de la geometría para que hubiera tierra, planta, agua, filtro, etc. No es nada tecnológico, pero sí se hizo. Otra versión de otro gusano. Otra vista, otro tipo de plantas, otro tipo de gesto. Entonces vamos a brincar un poco otra vez al lado académico, a SciArc. En este caso hice este proyecto llamado More or Less Inside or Outside 2019. El instructor fue Devin Weiser. Y colaboré con William Maya y con Samuel Flower. Estos fueron los proyectos que se desarrollaron. Y ahorita explicaré un poco de ellos.
En el semestre, en este caso, se desarrollaron 2 proyectos en paralelo en referencia a propuestas que se hicieron en un sitio en Londres. Propuestas de Mies van der Rohe y de James Stirling. La propuesta de Mies, la cual estas son las 2 propuestas en el mismo lugar, en el mismo sitio en Londres. La propuesta de Mies está a la izquierda, obviamente eso es más reconocible. Y la propuesta de James Stirling es la de la derecha. La de Mies no se realiza y la de Stirling sí se realiza. Esto fue todo en Londres. Entonces, basados en esta idea, se empieza a generar 2 proyectos, los cuales ya mostré, pero primero les voy a mostrar el primero. Este fue una combinación en referencia a las partes de las edificaciones que teníamos. Entonces, teníamos que combinar partes de Mies y combinar partes de Stirling. En este caso, esta es la combinación de Mies van der Rohe. En el caso conceptual, lo que generó el proyecto era esta idea de combinación de vistas, como combinación de partes también. Esta manera de trabajar nos llevó a una narrativa arquitectónica de arquitectura que habla con su contexto y con ella misma. En este caso, en el sitio, a lo largo del sitio o en sus alrededores existen proyectos muy importantes como Norman Foster, como Rem Koolhaas, varios proyectos históricos. Entonces, el ángulo de estas geometrías o de estas cajas está hablando con cada uno de estos contextos. Un poco de cómo se generan las plantas, se desarrolló completamente en este sentido, en referencia mucho a la organización de Mies, pero Mies nunca hubiera hecho este sentido. Obviamente Mies hubiera hecho solo un cuadro, nunca hubiera generado ese ángulo. Entonces, son estas sutilezas las que empezamos a jugar con ellas para generar el proyecto. Un corte, en donde se ve un poco lo más interesante son las rampas que tuvimos que hacer. No hay escaleras en todo el edificio, todo se genera en base a rampas que van subiendo. Y esto para poder tener una relación con el plano de suelo. Cuando no cambiamos cuando son rampas, pero nuestra masa, digámoslo así, o cualquier caja empieza a rotar, nuestras vistas empiezan a ser un poco confusas. Entonces queríamos jugar con esta idea de romper un poco con el suelo o la relación con el suelo que tenemos normalmente. Como inspiración un poco nos basamos en los sets de Wes Anderson. Por ejemplo, en este caso es un set de I Love Dogs, para hacer un tipo de representación que fue en nuestra mayoría fue lo que nos queríamos basar en hacer videos para representar el proyecto. Entonces, este es uno de ellos. Y es aquí donde podemos mostrar o se puede ver que es donde se rompe un poco la visual, ¿no? Si tenemos, digamos, este es un recorrido de un usuario, digámoslo así, alrededor de lo que sería un despliegue de fachada interior. Entonces, así es como caminaría el usuario si puede seguir la geometría exterior. Y entonces, de alguna manera, se empieza a romper cómo empezamos a tener esta relación del interior hacia el exterior. Muy planas las vistas como Wes Anderson y usando mucho los modelos atrás para generar un poco de ambiente, por ejemplo. Este sería todo un recorrido, digamos, 360 a lo largo de un día. Claro que Wes Anderson creo que tenía un poco de más presupuesto y probablemente es mejor que nosotros. Si lo comparamos, este era nuestro set, en donde utilizamos varios aditamentos. Digo, se hicieron modelos específicos para los videos. En este caso, el video generaba, o la idea de representación en video generaba cómo es que queríamos hacer los modelos. Esa no es una manera usual de generar modelos, entonces utilizamos esa herramienta para generar nuevas cosas para nosotros.
Utilizamos para grabar, era muy preciso lo que se necesitaba hacer para generar todos estos videos que les voy a mostrar. Y usamos robots, brazos de robots para poder capturar estas escenas. Este es otro video. Este es un 360 fijo del interior. Entonces, nada está cambiando, realmente nada más está rotando la masa. Y es se está rompiendo la relación con el suelo. Entonces, creo que es aquí donde podemos ver esa intención de alguna manera, en donde el usuario creo que puede tener diferentes experiencias dentro de este edificio. En referencia, ahí hay un poco de mobiliario que Mies utilizaría, obviamente. Y entonces, sí, esas serían las vistas como de adentro hacia afuera en recorrido en 360. Para continuar con este proyecto, este es el proyecto que se desarrolló en paralelo. Este es el que utilizó las piezas de James Stirling, el proyecto que sí se realizó. Se utilizó estamos hablando mucho de escalas, sobre todo de piezas. Como pueden ver aquí, por ejemplo, esta literalmente es una columna, la cual viene de una de estas columnas originalmente y se empieza a agrandar para poder hacer espacio en ella. En este caso, esta propuesta de Stirling fue lo opuesto de la de Mies, el que en oposición a la de Mies, la propuesta fue diseñada del exterior al interior, en oposición de la de Mies. Entonces, la estrategia fue entender este edificio desde afuera hacia adentro, dentro de diferentes puntos muy específicos de la ciudad. Estas son algunas de las plantas donde cabe recalcar que esta es una impresión 3D en la cual empezamos a utilizar diferentes colores para poder entender que los colores también es parte de las partes, ¿no? Cada parte tiene partes que son colores. Y eso se demostró un poco al interior y para entender el interiorismo, de alguna forma llamarlo, de la organización y de las texturas del interior. Por ejemplo, aquí se ven las plantas como algunos materiales empiezan a conceptualizar basados en estas franjas, ¿no? Que vienen de cómo se generó el modelo. Este es un poco de la masa en sección. Tenemos aquí la columna gigante o la columna escalada en la cual ya podemos habitarla, por ejemplo. Y una elevación muy sencilla. Es para contextualizarlo con Londres. Otro video. Este fue para entender cómo es que generamos la masa del edificio y cómo las partes estaban llamadas a estar juntas para hacer la composición. De alguna forma aquí se puede ver las partes del todo, ¿no? Se puede entender un poco o analizar mejor cada parte y cuál es su gesto, su función, su geometría. Cabe mencionar que este modelo no es normal, no está en relación en paralelo vertical, sino que está un poco inclinado a 45 grados para hacer una isometría de alguna manera, para generar esta vista mucho más plana. Okay. Este es otro de los videos que generamos. En base a este modelo aquí se puede ver un poco que el modelo no está en versión, está en 90 grados, sino que está inclinado para poder tener visuales específicas para poder ver este edificio como debería de ser visto. En un momento cuando lo centras, se ve ahí, por ejemplo, se ve exactamente como debería ser la masa.
Entonces aquí es como podemos entender la técnica de cómo utilizar un modelo o una maqueta muy específicamente para generar nuevas ideas y cómo podemos representar algún proyecto de manera un poco distinta. Cabe recalcar en este proyecto, un poco de lo interesante fue que las franjas tenían un espacio entre ellas para poder ver de adentro hacia afuera. Entonces, eso era interesante para nosotros. Un poco de lo que estoy haciendo en este momento. Creo que tenemos un poco de tiempo todavía. Este es un proyecto en el cual yo sí empecé a participar en la oficina y se los voy a compartir muy rápido nada más para ver cómo trabajamos en términos de representación sobre todo. Este proyecto tuve la oportunidad de desarrollarlo básicamente por mi cuenta. A nivel esquemático, todavía estamos en proceso de construir. No se sabe si lo vamos a hacer o no. Pero bueno, esta es una propuesta de Brooks & Scarpa Architects, al final de cuentas. Esta es una escuela en la cual nos pedía que hiciéramos un edificio para los estudiantes, el cual tuviera un poco una relación un poco mejor con el exterior. En este caso con este deck que podemos ver aquí. El cual aquí se puede ver un poco más el sentido del programa, ¿no? Es una sala para comer, un comedor. En el primer piso, básicamente. En el segundo piso querían salones para los estudiantes. Aquí se ve una sección de cómo funcionaría el edificio, y esta es la que se me hace un poco más interesante, en la cual tenemos una doble altura para tener luz interior de este lado, por este domo, y por toda la fachada de vidrio en la fachada frontal. También tenemos, obviamente, sistemas de ventilación cruzada y celdas solares. Estas son un poco de las elevaciones que generamos. Aquí es como se ve más o menos mucho de eso viene del contexto. No queríamos hacer algo tan inestable para la escuela. Entonces, la inspiración viene mucho de la inclinación de los techos, por ejemplo. Y ya venimos, y se expresa mucho la estructura, lo cual genera esta visual. Y eso lo pasamos muy rápido. Y último proyecto en este sentido es personal. El proyecto personal que ha sido, yo creo que lo acabé hace unas cuantas semanas. El cual se llama Hold the Posture, con lo que ya anteriormente había, ¿verdad? En el cual tenemos estos objetos un poco más provisionales, como habíamos llamado, con los cubos, y un poco también entendiendo la composición del proyecto que les mostré anteriormente de oficinas. También tiene que ver mucho con modelos y materialidad utilizada en maquetas de estudio, por ejemplo, en este caso de Eric Owen Moss, las cuales me parecían muy interesantes para generar formas. Y en este caso este material es foam. Y también en mucho de lo que estaba viendo yo en el mundo del arte, en este caso Dave Hardy, trabajando con foam de alguna manera también, en otras escalas. Ahora volviendo un poco al proceso en el que yo puedo generar ideas, o a la que yo estoy generando ideas con los dibujos. Aquí hay ciertas cualidades que yo quería explorar, en este caso de aquí y de aquí, que son superficies que son curvas, digámoslo así, pero también un poco gordas de alguna forma. Entonces, basado en eso, empecé a pensar en otras cosas.
canción que es de mi banda, Matildas, que se llama Iggy Pop. Y les explicaré por qué. Entonces, de alguna manera, esto empezó a influenciar en cómo veía las cosas. Uno de los mejores ejemplos para mí en decir que lo que hago es todo a la vez tiempo: música, arte, arquitectura, proyectos pasados, etc. En este caso, lo importante de Iggy Pop es cómo son dos cosas, el cual es su idea o su forma de ser tan crudo en la música, y la otra es su postura. Tiene muchas contorsiones cuando se mueve, ¿no? Entonces, basados en esos dos principales gestos, pude hacer o generar este tipo de escultura, que es básicamente un estudio en el cual oscila un poco entre arquitectura y arte, escultura, pues. Pero aquí es donde se puede notar todo lo que empecé a pensar, ¿no? Color también. Esta estructura que les enseño tiene como idea principal la idea de ser cruda, de ser honesta, como Iggy Pop y como en este caso los modelos de Eric Owen Moss y en este caso usé materiales de construcción como son los bloques, porque está pensando también en la demolición y materiales de construcción normalmente utilizados y cómo los podemos reutilizar para generar otra expectativa. Y una de las ideas principales para generarlo también fue reinterpretar cómo los blocks son normalmente utilizados, ¿no? Entonces, en este caso siempre tenemos un block y luego concreto o lo que sea, y luego tenemos otro block para hacerlo estable. En este caso, el foam es el concreto, y de esta manera lo inestabiliza para generar un lenguaje diferente del bloque. Así nunca los vemos en este plano. Entonces, se generan ese tipo de ideas. Bien, se descubre que el foam puede ser un material que se puede utilizar para la arquitectura, si lo podemos utilizar bien, como pueden ver. Y tiene bastantes texturas y cualidades. Otra vista en el que también podemos ver, volvemos a cómo empezamos, la provisionalidad de esta idea, de que esto puede cambiar en 2 segundos y parece que el objeto va a caminar o que va a bailar un poco, o se va a mover como Iggy Pop al final de cuentas. Y esta foto es de las que más me interesan, literalmente para mí, como yo la leo, y ojalá se pueda visualizar así, es que realmente esto se está resbalando y que se puede caer. Después de que le tomé la fotografía se cayó, ¿no? Eso, y que tiene un poco de gesto aquí que está siendo honesto consigo mismo, ¿no? Como nosotros. A veces el material tiene que reflejarse, ¿no? No puede ser tan perfecto, así como Iggy Pop, que a veces tiene que sudar para generar ideas, para llevar a cabo su música. Bueno, también los objetos tienen que sacar algo, ¿no? Y básicamente eso fue todo. Muchas gracias y ojalá les haya sido les haya servido. Pero gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Realmente ha sido muy entretenida la presentación, muy divertida, llevas de la mano en qué es lo que estás pensando, y no solamente lo que estás pensando en ese momento, sino lo que has pensado anteriormente y que lo puedes empezar a combinar con diferentes habilidades que se puedan tener. Entonces, si alguien dentro del grupo quisiera hacer como una pregunta, alguna participación. Sí, yo. Bien. Mauricio. Usted trabajó, o sea,
porque vi que usted usaba mucho de que maquetas o tipos de materiales en tiempo real, o sea, en la vida real. ¿Nunca utilizó algún tipo de programa así que utilice materiales digitales para hacer algún tipo de maqueta o así? Um, un software para Como para el diseño de render o de cómo. los materiales. Sí, es que hay ciertos programas que emulan como madera o cemento o cosas así. Sí. Sí, sí los sé un caso, digo, lo que era físico, la mayoría de las cosas, porque me interesa más lo físico que lo digital en este caso. Creo que tiene mucha más nivel de aprendizaje tener algo físico que en digital, en mi opinión. Es de material, ¿no? Pero sí, si la pregunta es qué software utilicé, en algunos de estos casos, o qué software se pueden utilizar, pues son varios. Pero creo que a lo mejor la pregunta sería más interesante, a lo mejor si la reformulo para entender, a lo mejor si las geometrías, no estamos hablando de geometrías, son materiales exactamente lo que necesitas, lo que quieres Sí, saber. sí, es que, por ejemplo, yo he utilizado muchos programas y, por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo hay gente que escanea como superficies de materiales y pues no solamente las escanean así como para pegarlas como si fuera una estampa, sino que como que las mismas propiedades del material son como, se podría decir como programadas dentro del mismo material, como la forma en la que interactúa con la luz. Es como hacer cosas. Sí, digo, sí, en V-Ray, en Rhino y en Keyshot. Esos son buenos programas para renderizar. Sin embargo, a mí no me interesan mucho los renders. Ok, ok. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Yo. Sí. Hola. Es que me fui un rato por un vaso de agua y de repente pues ya no estaba la conferencia como tal, ¿no? Entonces, creo que estamos en sección de preguntas, pero mi pregunta más que nada, ¿cómo te ha funcionado el hecho de juntar más o menos como tus dos pasiones, por decir, la música y en una parte la arquitectura, o si lo has complementado, por decir, en algún diseño que hayas hecho, querer plasmar algún poco de tu estilo, más que nada, ¿no? Sí, bueno, creo que los proyectos, todos esos, los que mostré, tienen lo que justo dijiste, la idea de Sí, sí. plasmar mucho de la música. Ahora, la música pues no es literal, ¿no? Lo que se plasma son No, sí. muchas otras cosas que se empiezan a añadir, ¿no? Pero sí, me ha servido porque es más interesante, lo hace el proceso mucho más interesante y creas algo siempre diferente y muy propio o muy personal, ¿no? Y eso es muy valioso, a mi parecer, hoy en día en esta situación en la que vivimos, que, que, que no hay no hay muchas ideas que quieran ir por algo personal, pues. Entonces, creo que añadas cosas que sean personales, vas a generar algo que sea un poquito más interesante para el mundo, ¿no? Entonces, sí, en ese caso, me ha servido, sí, para tener una mentalidad diferente de cómo ver las cosas. Y eso me sirve para plasmarlo en la arquitectura, para generar diferentes ideas en la arquitectura. Como, creo que más o menos esa es la idea de la presentación, más o menos de Presentación. contarlo. Ajá. Sí. Pues bueno. Y también, ¿tú cómo consideras ¿cómo se podría decir? El concepto. Ya ves que estabas hablando del graffiti, ¿no? Sí. Este estilo. Por decir, a mí me llama mucho la atención últimamente. He visto que está más, ¿cómo se podría decir? Popularizado, ¿se podría decir? ¿Cómo crees que podríamos
magnificar esto o darle cierto más contexto, porque por decir a mí en lo personal he visto en mi área, en la área como de publicidad o de marketing, he visto que ya se está utilizando más el concepto, el arte del graffiti, y es muy vistoso en cierta parte. Entonces, también cómo se podría utilizar esta parte del diseño en una área de arquitectura. Sí, creo que es algo que es interesante, esa cuestión del graffiti. No me gusta tanto utilizar la palabra graffiti, pero me gusta usar, me gusta decirle más spray, ¿no? Pintura en spray, Spray como sea, paint. porque lo que a mí, spray paint, sí, a mí me gusta más el gesto del objeto, más que la idea del graffiti, ¿no? Me gusta Sí. la textura que genera, la idea de esta interacción entre el objeto y la superficie, ¿no? Pero sí, si me preguntas cómo es que esto podría evolucionar, que creo que esa es la idea que me estás preguntando, Sí, sí, sí. tiene muchas cosas que podamos avanzar en eso, ¿no? En cuanto a texturas, en cuanto a colores, en cuanto a el gesto, en cuanto a escala, en cuanto a resolución también, de cómo podemos ver ciertos materiales, como es en este caso el spray paint, ¿no? Por ejemplo, cuando tú haces un gesto en spray paint, depende de qué tan alejado estás de la superficie o qué tan cerca estás, es diferente la manera en que la superficie va a reaccionar, ¿no? Entonces, eso es interesante como para llevarlo a cabo en otro nivel conceptual para poder, para poder hacer que entre en la arquitectura. ¿Por qué no hacemos un sándwich de materialidad? A lo mejor tenemos vidrio y luego spray paint y luego vidrio, y eso puede ser una fachada diferente, ¿no? ¿O qué pasa si empezamos a combinar materiales con spray paint? Son muchas cosas, es algo rápido, no sé si eso tenga sentido, pero sí, hay muchas maneras de ver las cosas del lado opuesto a lo mejor, ¿no? O siempre verlo, yo como lo veo es cada objeto que veo afuera, siendo spray paint o lo que quieras, como yo pienso de ese objeto es cómo lo podemos usar mal. ¿Cómo es que ese objeto lo utilizamos incorrectamente, no? Entonces, esa es la idea de esto, más que otra cosa. Muchas gracias. Sí, de nada. Bien, pues muchas gracias, Juan Carlos, nuevamente. Un gusto saludarte esta vez virtualmente. Ya nos vimos ¿qué fue? En invierno. Estuviste por la oficina. Entonces, muchas gracias a los que estuvieron hasta el final escuchando a Juan Carlos y nos vemos próximamente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy Nos vemos. interesante. Gracias. Gracias a todos. A ver, hay una pregunta ¿Me aquí. escuchas, Pablo? ¿Quién anda por Es una ahí? pregunta de Javier. ¿Faltó? Sí, que no la había visto, Échamela. pero aquí está Javier haciendo preguntas por el chat. Perdón, Javier, no estaba poniendo atención al chat. Échamela. Dice, No, está bien, está bien. ¿por qué ligas tanto la música en tu camino y de qué manera la música es importante en la forma particular de ver las cosas a diferentes gustos? Ok. Sí, creo que a lo mejor me faltó indagar un poco en esa idea. Digo, por cuestiones de tiempo no puedo enfocarme tanto, pero me interesa la música porque tiene cualidades que son muy arquitectónicas. Digo, lo voy a facilitar para que sea muy simple, pero la música tiene estructura, la música tiene disonancia, la música tiene arreglos, la música tiene paso, la música tiene ritmos. Y ese tipo de cosas no son tan distanciadas, a mi parecer, de la arquitectura, ¿no? En este caso, a mí me gusta entrar un poco más a detalle, más que eso, más que solo decir, la arquitectura tiene ritmo, la arquitectura tiene estructura. Bueno, pues es obvio, ¿no? Pero conectar algo un poco más interno, ¿no? Más personal. En este caso, digo, fue, por ejemplo, como la idea de cómo voy avanzando en los ciclos y es como pienso y de alguna manera
la manera de mostrar las cosas muy rápido que estoy pensando arquitectónicamente o artísticamente o lo que sea, es en la... Y la música me ayuda como medio de expresión para seguir estos ciclos como arquitectónicos o profesionales o artísticos. Entonces, no sé si eso tenga sentido, pero es un medio de expresión. La música es un medio de expresión que ligo de alguna manera con la arquitectura para poder seguir generando diferentes, ¿no? No sé si eso tiene sentido con lo que acabo de decir, pero no sé si responde la pregunta. Oh, muchas gracias. Es que no Gracias. estamos hablando. Bien. Yo tengo una última duda Bueno. que me llegó ahorita que estaba viendo unos dibujos suyos. No pude evitar pensar en una película de Estudio Ghibli, del Castillo Andante, que me gusta mucho cómo están apiladas como las cosas. No sé si alguna inspiración para ustedes, ese tipo de forma visual. Sí, sí, digo, no directamente nada que mostré hoy, digo, es dato curioso, digo, no sé si has visto la película de Ponyo, de hecho, Sí, esa es una de mis películas favoritas y tiene mucho que ver con... Sí, ¿sí la has visto? De hecho, mi gato se llama Sosuke, el cual es el niño, ¿no? Sí, sí. Pero total. Sí, tiene mucho que ver. Digo, no sé cuál dices exactamente, qué dibujo dices, pero mencionaste apilar, lo cual se me hizo muy interesante que lo hayas dicho. Sí, la cuestión de apilar tiene mucho que ver con lo que hago. Y digo, ya si indagamos en cada proyecto, hablaría de la idea de apilar objetos. Pero sí, digo, los dibujos más que otra cosa me inspiro en caricaturas. De los 90 sobre todo, no sé, a lo mejor eso ya me va a poner en modo de vejez, pero me gusta mucho basarme en la caricatura de Rocco, no sé si has escuchado de ella. Sí, Rocco, las aventuras de Rocco. Cat Dog. Exacto, entonces si tú empiezas a ver un poco de la arquitectura que se dibujaba en esa época, o bueno, perdón, en ese tipo de caricaturas. de formato, en este caso las caricaturas, vas a empezar a ver que tienen ligeros detalles que son muy, muy extraños, surreales o diferentes. A lo mejor la puerta está más grande que lo normal, a lo mejor tiene una curva extraña. Viene de ese mundo de las caricaturas, lo cual no está tan lejano del estudio Gimli. Ghibli, sí. Muy buena pregunta. Exacto. Bien, pues sí, gracias, estuvo muy, muy genial. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. La sesión. No, de nada. Gracias, Juan Carlos, realmente. Gracias. Saludos. Bien. Seguimos en contacto por WhatsApp. Sí, nos hablamos por acá. Dale, cuídate. Bye. Igual.